Con la llegada de este nuevo Shabbat, nuevamente la conciencia divina del 99% penetra en Malhut, nuestro mundo físico del 1%, bañando así nuestro universo con esplendor divino, elevando espiritualmente a todos aquellos que conectan con la energía del Shabbat, la cual produce que nuestras conciencias y nuestros estados espirituales sean activados, despertados y elevados, y llenando así también nuestro interior con luz divina. De hecho, ese es uno de los principales propósitos del Shabbat, que nuestro Mishkan sea lleno con luz divina en cada Yom Shabbat. No es para nada, es solo por el hecho de hacer un cese, de comer rico, que por supuesto lo hacemos. No es nada más por cubrir o cumplir una abodá sagrada más. El Shabbat no es necesariamente para llenarnos de más conocimiento, de más letras, de más teorías, sino principalmente llenarnos de luz divina, de tal manera que nuestro campo energético, que nuestra aura pueda ir llenándose cada vez más de esta luz y de estas energías divinas, para así poder ser carrozas o canales o instrumentos del Eterno para llevar la shalom y el bienestar a todos aquellos que nos rodean. Nunca perdamos de vista que uno de los principales propósitos del Shabbat es llenarnos cada vez más de luz divina. Así que Shabbat Shalom para todos en este día 24 de marzo del año 2023 y día 3 de Nisan del año 5783 de la creación del mundo. En este Shabbat primero del año del calendario de la redención, estamos en la apertura del tercer Sefer Torah, el libro de Vayikra, conocido más común o popularmente como el libro de Levítico. Su nombre hebreo es Vayikra, lo cual significa y llamó. Esto en relación a que Akadosh Baruj Hu llamó a Moshe Rabenu desde el interior del Ohel Moed para instruirle, para que él a su vez nos trajera la luz a los Bene Israel de cómo podernos acercar al Creador del mundo, bendito sea Él. En esta sesión y en las siguientes sesiones y parashot, estaremos viendo el diseño del Eterno. Y grábese muy bien eso, porque como ya lo dije, no se trata nada más el Shabbat de ver teorías o letras o conocimientos solamente. De tal manera que tanto hoy en esta sesión como en las próximas y en las siguientes parashot, Bezrat Hashem, lo reitero, estaremos viendo el diseño del Eterno, las formas o las maneras de cómo los hijos de Israel podemos acercarnos a Akadosh Baruj Hu, acercarnos con amor a nuestro Abba Kadosh, manifestarle a Él que Él es el número uno en nuestras vidas,
expresarle mediante el diseño que Él nos ha programado, cómo le amamos. El amor al Eterno no es palabras, solamente decirle, te amo, eres aquí, eres allá. No, 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 no. El Creador del mundo, bendito sea Él, nos ha dejado todo un diseño de cómo podemos mostrarle a Él que le amamos. De hecho, Él quiere que nos acerquemos, que busquemos la manera de hacer un debekut, un acercamiento, una conexión, una cercanía más íntima con Él cada vez más. Y para ello, el Eterno mismo nos ha dicho, mis hijos, esta es la forma de cómo ustedes pueden hacerlo. Esta es la manera que yo establezco para ustedes de cómo pueden acercarse a mí como mis hijos y manifestarme su gratitud, su amor, su devoción hacia mí. Y principalmente la parashá de hoy y las siguientes tienen que ver con los korbanot, con las ofrendas, con las diferentes ofrendas con las que el Eterno nos ha dicho, de esta manera se acercarán a mí. Estas son las ofrendas que ustedes han de presentarme a mí. ¿Qué haremos una vez hagamos o nos metamos en el diseño del Eterno, de cómo acercarnos a Él? Por supuesto que esto le llevará a Él complacencia, agrado, pero al mismo tiempo, mediante este sistema sagrado y místico que Él nos ha diseñado, de cómo venir ante Él, de esa manera, también nosotros provocaremos una reacción de Gesed, de la bondad, del favor del Eterno sobre nosotros, y por extensión atraeremos una lluvia de Gesed, de bondad, de benevolencia sobre nuestro mundo. Porque lo que individualmente hacemos cada uno de nosotros, los Bene Israel, no solo conectamos nosotros y nos beneficiamos nosotros, sino que atraemos el bienestar para nosotros y para todo el mundo. Así que como esta parashá y las siguientes nos hablan básicamente solo de ofrendas, sacrificios. De hecho, en esta parashá tenemos 5 categorías diferentes de ofrendas. Sin embargo, hoy vamos a verlas desde otro ángulo. De hecho, nos dicen los sabios, nuestra parashá se encarga de la ofrenda de los sacrificios traídos por todo Am Israel. La regla general, nos dicen los sabios acerca de estos sacrificios u ofrendas al Eterno, la regla general consiste en que cada persona traiga un sacrificio dependiendo de su posición económica. De acá que esta es la enseñanza del capítulo 1, el rico trae un toro. ¿Se acuerdan? El mediano trae una oveja o un chivo. El pobre trae 2 palomas y el pobre más pobre trae un poquito de harina con aceite. Sobre esto está dicho, y nos dicen los sabios, unos dan mucho. Por supuesto que quien da un toro en comparación de quien da palomas o tórtolas
o harinas, por supuesto que quien ofrenda el toro da más. Por eso dicen los sabios, unos dan mucho, otros dan poco. Pero lo principal, y eso debemos de subrayarlo en nuestra mente, lo principal es que cuando demos, que nuestro corazón esté mirando a los cielos. ¿Y eso qué significa? Es decir, el Eterno no quiere de nosotros cantidades, sino que debemos dar en función de nuestras capacidades económicas. Debemos dar en función de nuestras capacidades y de lo recibido de Él. Y que en el momento de dar, y este es el meollo del asunto, en el momento de dar que lo hagamos con buena voluntad. Debemos donar de buena voluntad, no importa cuánto, pero lo importante es que lo hagamos con alegría. Y nos dicen, con muchas ganas. De acá que cuando se da el dinero con un muy buen corazón, dicen los sabios, ese dinero recibe bendición y alcanza para todo. Por eso el Eterno, cuando pide, su requisito principal es que sea una donación nedibat lev, desde el corazón. Es decir, que al Eterno lo único que le interesa es una donación que venga de todo corazón, sin importar la cantidad, sino la calidad. Sabemos de las Nuevas Escrituras, dice el Rab Shaul, que Hashem ama al dador alegre. Y el amor de Akadosh Baruj Hu no es solamente un sentimiento, no es solamente palabras o dichos. El amor de Akadosh Baruj Hu por sus hijos, Él lo manifiesta, lo da a conocer, lo materializa, enviando, como ya dijimos, una lluvia de Gesed sobre esa vida. Por eso cuando se nos dice que Hashem ama al dador alegre, ese amor se traduce en traer sobre esta persona el bienestar, el favor, la complacencia, la tranquilidad, la abundancia sobre ese hombre o sobre esa mujer. Ahora, con todo esto que ya hemos dicho, básicamente ya cubrimos todo el capítulo 1 de nuestra parashá. También hemos cubierto la parashá de la siguiente semana, y a esto agreguémosle. Con esto que ya mencionamos, hemos cubierto toda la Torá, en todo lo relacionado cuando se trata de dar al Eterno. Toda vez que se trate de presentar, de traer, de donar, ya sean terumot, ofrenda, donativos, korbanot, sacrificios, tzedaká, etc. En todo aquello que cuando se trate de dar, o de presentar, o de traer para el Eterno, debe de hacerse con mucha alegría, de todo corazón, alegremente, espontáneamente. Por eso es que nos dicen los sabios, hacerlo de buena voluntad,
No importa cuánto, pero lo importante es que lo hagamos con alegría. Y nos dicen con muchas ganas. Cuando se da el dinero con un muy buen corazón, nos dicen, ese dinero recibe bendición y alcanza para todo. Por eso cuando el Eterno pide, su requisito principal es que sea una donación desde el corazón. Es decir, que al Eterno lo único que le interesa es una ofrenda que venga de todo corazón. Y dicen, sin importar la cantidad, porque lo principal es la calidad. La calidad con que el corazón lo da. Bueno, siempre cuando se trata de temas sobre dar, traer o presentar, por supuesto que el primero que viene a convencernos que no lo hagamos es nuestro Yetzer Hara, nuestro instinto malo. Y ciertamente él viene con argumentos muy convincentes, con argumentos muy persuasivos, haciéndonos ver lógicamente que no podemos dar, que no podemos traer, que no podemos presentar. Y el Yetzer Hara ciertamente nos convence, haciéndonos ver que, mira, si lo haces, tal cosa no podrás cubrir. Si haces lo que debes de hacer, recuerda que tu salario es corto, pequeño, bajo. Recuerda que tienes tales o cuales gastos que hacer. Y ciertamente la mayoría de veces tenemos la tendencia de escuchar al Yetzer Hara con esos mensajes persuasivos. Y finalmente no presentamos nada al Eterno. No damos nada al Creador del mundo. Y de esta manera lo que hacemos es que nosotros mismos cerramos los mundos superiores para que no hagan descender la lluvia de su gesed sobre nosotros. Mire la artimaña del Yetzer Hara. Trata de convencernos. Y cuando nos convence, ciertamente cerramos nosotros mismos el almacén de todo lo bueno del Creador del mundo. Nosotros mismos nos autocerramos los almacenes de Biná. Biná es el depósito o el almacén donde está todo el bienestar de Akadosh Baruj Hu para nosotros. Así que atendiendo a la voz del Yetzer Hara, nosotros mismos cerramos la válvula. De manera que nos privamos de la lluvia de su bondad sobre nosotros. Así de fácil. Ahora, esta parashá número 24 es la continuación de la anterior, de la parashá Pekudé. De hecho, al comenzar en hebreo, la parashá de hoy, Vaikra, es básicamente diciéndonos y. Desde el momento en que la parashá comienza diciéndonos y, es porque es la continuación de lo ocurrido anteriormente. Por eso es que la Torah no tiene corte, sino que todo es una secuencia. Y si decimos que Vaikra, la parashá número 24, es la continuación, bueno, de Pekudé, del capítulo 40 del libro de Éxodo,
Entonces, esta es la continuación de la parasha número 23, la cual cerramos hace 8 días, viendo que una vez el Mishkan, el tabernáculo, el Ohel Moed, el santuario, fue acabada su obra, una vez fueron colocados los muebles en sus respectivos lugares, habiéndose hecho las ofrendas, habiéndose presentado los korbanot, y finalmente haber ofrecido el ketoret, el saumerio, las especias fragantes, sabemos que en ese instante que fue quemado el ketoret, la Shejinah, la presencia divina, descendió de los cielos para llenar el santuario, para llenar de luz, para llenar de la conciencia divina, para llenar de esplendor divino, para llenar el Mishkan con una sabiduría superior. Así cerramos la parasha anterior. Ahora, al entender esto de que la Shejinah fue atraída, la provocaron a bajar, hay que tomar muy en cuenta que para que la Shejinah esté con nosotros, hay que merecerla. Hay que hacer méritos. ¿Se acuerdan de que hemos hablado que en la Torah nada es gratis, nada es de choto, sino que todo es a base de méritos? Es lo mismo con la Shejinah. La Shejinah, para que esté con nosotros, hay que merecerla. Debemos hacer méritos, pues ella no se asocia con quienes no son compatibles con ella. De hecho, en el desierto, Moshe, Aarón y la generación del desierto, para hacer descender la Shejinah de los cielos, en medio de ellos, esto nos habla acerca de la grandeza de Moshe, de Aarón y de esta generación. La atrajeron al mundo físico. La hicieron bajar al 1% de Malhut, nuestro mundo material. La atrajeron de los cielos para elevar a Israel y al mundo entero. Así que esto nos habla de la grandeza espiritual de Moshe, Aarón y de la grandeza espiritual de la generación del desierto. De hecho, como nos dicen los sabios, o como nos dice el Zohar HaKadosh, no ha habido otra generación en cuanto a elevación de almas como la generación del desierto. Su elevación, su grandeza es tal que ellos han atraído la Shejinah de los cielos. ¿Y cómo lograron hacerlo? Con la Teshuvah después del Egel, la Teshuvah después del becerro de oro. ¿Cómo lograron atraer la Shejinah sobre ellos? Mediante la teruma, el aporte, la donación, las ofrendas. ¿Cómo hicieron Moshe, Aarón y la generación del desierto para atraer la Shejinah de lo alto? Por medio del Mishkan. Recordemos, los sabios nos dicen acerca de lo místico de lo que fue la creación al principio. Nos dicen, el Eterno creó 7 cielos y una tierra. Los 7 cielos son 7 dimensiones. La tierra es la única material física. Pero
Dicen los sabios, el Eterno creó 7 cielos y una tierra. Al finalizar la creación, puso el Eterno su morada, su residencia en el paraíso terrenal. Es decir, aquí en la tierra, solo que en otra dimensión. Al pecar Adán, el Eterno se retiró, o la Shejinah se retiró y se ubicó en el primer cielo. Con el asesinato de Hebel por parte de Caín, la Shejinah se alejó al segundo cielo. En la generación de Enosh, cuando comenzó la idolatría, la Shejinah fue alejada hasta el tercer cielo. En la generación del diluvio, al cuarto cielo. En la torre de Babel, la Shejinah cada vez va siendo alejada de Malhut, nuestro mundo físico. De tal manera que en la torre de Babel, la Shejinah fue alejada hasta el quinto cielo. Con el caso de Sodom y Amora, o Sodoma y Gomorra, igual la Shejinah cada vez más siendo alejada de la tierra. Fue alejada hasta el sexto cielo. Y con el libertinaje del imperio egipcio, antes de que bajáramos a Mizraim, la Shejinah se ubicó en el séptimo cielo, el más alejado de nosotros. Y dicen los sabios, con Adán comenzó la retirada de la Shejinah. Qué tremendo. Sin embargo, también nos dicen los sabios, para reparar el alejamiento del Eterno hasta el séptimo cielo, empezaron los patriarcas el acercamiento de la Shejinah hacia nosotros. Y nos dicen, Abraham Avinu acercó la Shejinah hasta el sexto cielo. Isaac atrajo, hizo bajar la Shejinah hasta el quinto. Jacob Avinu la atrajo, la hizo acercarse más a nuestro mundo físico, la hizo descender hasta el cuarto. Leví y las tribus la hicieron descender al tercero. Kehat. ¿Se acuerdan de Kehat? Kehat es el padre de Moshe, Aarón y Miriam, un gran tzadik en su época. Él nací de esa generación. Corrijo, Kehat. No, yo estoy por otro lado. Kehat es de los grandes Levim. La trajo hasta el segundo cielo. Y ahora sí, Amram, que es el padre de Moshe, Aarón y Miriam, el tzadik de esa generación, él nací de la generación de Egipto. Amram atrajo la Shejinah al primer cielo. Moshe y Aarón y la generación del desierto lograron que la Shejinah bajara a la tierra, que descendiera nuevamente al plano físico como fue al principio, como lo indican los versículos. Y el Eterno bajó hasta la montaña del Sinaí. Es decir, la presencia del Eterno llenó el tabernáculo. Así cerramos la parashá anterior. Así cerramos Shemot, el segundo Sefer Torah, la semana pasada. Por lo tanto, hoy que la Shejinah habita, reside, mora, ha establecido su residencia dentro del santuario, ahora la Shejinah, ahora Akadosh Baruj Hu, llamó a Moshe desde el interior del tabernáculo. Por eso la parashá se llama Vaikra. Y llamó el Eterno a Moshe desde el interior del Ohel Moed, de la tienda de las citas. Ahora,
Una vez Moshe entra al Kodesh Kadashim, al Sancta Sanctorum, al lugar santísimo, donde está el arca con los querubines, ahora Hashem, bendito sea él, comienza a instruir a Moshe Rabenu en cuanto a los korbanot. En cuanto a los korbanot, el diseño del Eterno, las maneras o las formas del Eterno de cómo acercarnos a Él, ya están establecidas. No podemos inventar una o más nuevas. De hacerlo es crear un fuego extraño o presentar fuego extraño delante del Eterno. Ya está establecido el diseño de Akadosh Baruj Hu de cómo acercarnos a Él. Y si estamos diciendo por medio de los korbanot, por medio de las ofrendas, por supuesto que esto es en el tiempo del desierto o del templo, es así de literal. Pero también esto trasciende lo natural, lo material, esto trasciende a lo celestial, a lo místico, a lo esotérico. Los korbanot solo son la figura, el símbolo de cosas espiritualmente más profundas. De hecho, los sabios entendieron que los sacrificios solo son como símbolos. Por lo tanto, a falta hoy de santuario, de templo, físicamente hablando, es por eso que hoy todo ha sido reemplazado por el estudio de la Torá, como estaremos viendo en las siguientes sesiones, ha sido reemplazado por medio de los rezos, por medio de la tzedaká, por medio de las meditaciones cabalísticas con los nombres sagrados de Akadosh Baruj Hu. ¿Y dónde está ese diseño? En las ofrendas, en los sacrificios, en los korbanot. Pero esa área es nada más la parte natural de la Torá. Pero dentro de esas ofrendas o korbanot está la verdadera esencia de lo que Akadosh Baruj Hu nos ha establecido de cómo conectar con Él. De acá que los estudiantes de Torá debemos de evolucionar. Literalmente, los estudiantes de Torá debemos evolucionar en el estudio, en nuestra conciencia, en nuestra percepción espiritual de lo que hay dentro de la literalidad del texto escrito, literal, Pashat. Ahora, los korbanot, detengámonos de esa manera literal, los korbanot, el diseño del Eterno de cómo acercarnos a Él, eso va en beneficio de todo Israel y en beneficio de todo el mundo. Porque como lo hemos dicho anteriormente, el Mishkan es el conector místico entre el cielo y la tierra. El Mishkan es el cable espiritual que conecta los dos mundos. El mundo natural con el mundo físico. De manera que el Mishkan y después el templo, mediante este sistema místico de abodá en el santuario, él es y era la forma de cómo se hacía una vibración en los mundos superiores para que esto hiciera una reacción trayendo un bienestar para todo Israel y para todo el mundo. Por eso es que el Zohar nos dice el Zohar a Kadosh acerca de estas ofrendas o sacrificios o korbanot.
dice, significa que ha de ofrecerse todo, con el propósito de unir lo superior y lo inferior. Ese es el propósito de los Korbanot. Unir lo superior y lo inferior. Unir el mundo espiritual con el mundo físico. Unir la conciencia divina del 99% con el 1%. Unir los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Esa es la razón de los Korbanot. Y esa es también la misma razón del reemplazo o de la sustitución de esos Korbanot. Hoy, toda vez que nosotros buscamos hacer el Debekut, la cercanía, el acercamiento, la conexión con Akadosh Baruj Hu, más allá de elevar nosotros nuestras plegarias, nuestros rezos, hay que tener conciencia que lo que estamos haciendo mediante nuestras diferentes abodot, servicios sagrados al Eterno, estamos procurando unir los dos mundos. Eso estamos procurando hacer. Toda vez que estudiamos Torah, estamos procurando unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Toda vez que hacemos rezos, estamos con la conciencia que estamos procurando unir los mundos de arriba con los mundos de abajo. Cuando hacemos tzedakah, estamos procurando unir los mundos de arriba con los mundos de abajo. Cuando hacemos meditaciones cabalísticas con las triadas, hay que tener claro que estamos uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Ve por qué digo que los estudiantes de Torah debemos de evolucionar en conciencia, en percepción espiritual, en entendimiento que estas cosas literales de la Torah trascienden más allá de lo natural? Todo estudiante de Torah debemos evolucionar, espiritualmente hablando. Así que toda vez que usted haga sus actividades espirituales, tome nota que usted está uniendo lo de arriba con lo de abajo, lo superior con lo inferior, la conciencia divina del 99% con Malhut, nuestro mundo físico. El Zohar dice acerca de lo que son los Korbanot. El propósito es unir lo superior con lo inferior, o sea, lo de arriba con lo de abajo. De hecho, siempre que hemos hablado del Arca del Pacto, el Aron Kodesh, siempre que hemos hablado del Shulchan, de la mesa, de la menorá, de los sacrificios, etc., siempre hemos hablado que estos muebles místicos en la medida de la boda en el santuario, eso atrae la bendición y el bienestar para Israel y para todo el mundo. De acá que Israel es el Cohen del Eterno. Israel es el instrumento escogido por Akadosh Baruj Hu para desarrollar la abodá de la Torá y para abrir los canales de bendiciones para nuestro pueblo y para todo el mundo. También nos dice el Zohar, Rabbi Aha aplicó el versículo al tiempo cuando la Shejina entró en el tabernáculo
Cuando la Shejinah entró en el tabernáculo, dice que se difundió entonces universalmente la bendición y el júbilo. Wow. ¿Qué hizo entonces Israel? ¿Qué hicieron los Kohanim al momento de ofrendar los korbanot al Eterno y que la Shejinah bajó del primer cielo a la tierra? Unieron lo de arriba con lo de abajo. Atrajeron luz sobre todo el mundo. Atrajeron el bienestar mundial, global, universal. Es que Israel es el instrumento para hacer bajar las bendiciones de lo alto hacia nuestro mundo físico. Así que Rabbi Aha, de los místicos del Zohar, dice que al tiempo cuando la Shejinah entró en el tabernáculo, entonces se difundió universalmente la bendición y el júbilo. Entonces Israel se perfeccionó y se unió a Akadosh Baruj Hu sobre la tierra. Tremendo esto. Ahora, esto es algo meramente histórico, ciertamente hablando. Pero uno de los principios que nosotros como estudiantes de Torah siempre hemos enfatizado es que lo que fue será. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Lo que ya se dio se volverá a dar. Lo que ya se hizo se volverá a hacer. Lo que ya se cumplió volverá a cumplirse. Y si estamos hablando que la Shejinah en este tiempo que Israel está en el desierto, atrajo la Shejinah de los mundos de arriba al mundo físico y con esto elevó a Malhut, espiritualmente hablando, déjeme decirle que esto mismo viene. Esto mismo viene a nivel global. Hoy por hoy, en formas muy individuales, particulares, lo hemos señalado siempre el Zohar. Hoy, por razón de que físicamente no tenemos un templo y que las tribus de Israel estamos en el exilio mundial, el Zohar dice que hay bendiciones del Eterno que no están diseñadas para ser cumplidas o experimentadas en tanto que Israel estamos en el exilio. Pero cuando Israel seamos sacados de nuestra dispersión mundial, entonces esas bendiciones que no pueden ser cumplidas por razón de nuestro exilio, entonces sí se cumplirán global, universalmente, literalmente hablando. Así que lo que vemos en el tabernáculo de cómo la Shejinah bajó, lo llenó, y con esto, como dice el Zohar, hubo la bendición y el júbilo universal. Todos los días en nuestros rezos, nosotros clamamos al Eterno acerca de la reconstrucción del templo tercero, el tercer templo en Jerusalén. Y nuestros Neviim nos enseñan que sobre ese templo venidero, que será bajado del cielo, restaurado, reconstruido, no me meto ahí, pero que ciertamente volverá a estar en el sitio que le corresponde, en Jerusalén, allí bajará nuevamente la Shejinah. La Shejinah que nuevamente ha sido exiliada
retirada de nuestro mundo físico en el esplendor que ella tiene, la Shejinah volverá a ser atraída a la tierra. Esto es en lo que se le llama la era del Mashiach, la era mesiánica. Esa será una época más grande, superior a lo que estamos viendo hoy de la Parashá Vaikra. Y lo reitero, si hoy en la Parashá Vaikra tenemos que con el descenso, con el haber bajado la Shejinah, universalmente vino la bendición y el júbilo, universalmente, señores, Talmidai y Javerai, si eso es lo que viene para nuestro mundo. Eso es lo que viene nuevamente para nuestro Malhut, nuestro reino físico. Esto es lo que se le llama la era del Mashiach o la era mesiánica. Y hay un dato que ya lo vimos un día de estos y se lo vuelvo a reiterar, porque a veces hablamos mucho acerca de lo que es la era del Mashiach, la era mesiánica, y lo vemos desde una perspectiva nada más romántica, sentimental, de que habrá esto, que habrá lo otro, que habrá shalom mundial, que no habrán guerras, que habrá una prosperidad económica como nunca se ha visto, que el Yetzer Hará desaparecerá. Todo eso es cierto. Pero más allá de esto, nuestros sabios nos dicen acerca de lo que es la era del Mashiach. Desde un punto de vista cabalístico, la era del Mashiach es un tiempo en que la humanidad estará conectada permanentemente con los mundos superiores, donde solo habrá realización infinita y donde el dolor, el sufrimiento y la muerte no existirán. Desde un punto de vista cabalístico, la era del Mesías o la era del Mashiach es un tiempo en el que la humanidad estará conectada permanentemente con los mundos superiores, donde solo habrá realización infinita y donde el dolor, el sufrimiento y la muerte no existirán. Ahora, ¿qué es entonces o qué será la era del Mashiach? La unión de lo de arriba con lo de abajo. La unión de lo espiritual con lo material. La era del Mashiach es la unión de Malhut, el reino físico, con los mundos superiores. O dicho todavía en una forma cabalística más clara, la era del Mashiach será la unión de ese 99% con el 1%. Será la unión o la fusión, donde ya no habrá un 99 y un 1, sino que, como dice nuestros Nevi'im, en aquel tiempo Hashem será uno, y uno será llamado su nombre. ¿Y qué es eso? La unión del 99% con el 1%. Así que la Shejinah nuevamente será atraída de los cielos a la tierra. Y la pregunta del millón es, ¿y quiénes la harán descender? ¿Quiénes harán bajar nuevamente la Shejinah del cielo? Lo que fue será nuevamente los hijos de Israel. Nuevamente los Bene Israel, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Solo quiero que leamos para cerrar esta sesión, y lo vamos a leer en español, el capítulo 1 del Sefer Vaikra, porque en la siguiente queremos entrar ligeramente con el 2, pero más allá de ver su literalidad, vamos a darle continuidad a todo esto que hoy estamos diciendo. Así que leemos de corrido todo el capítulo 1 del Sefer Vaikra, parashá número 24. Dice: y llamó el Eterno a Moshe, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Eterno, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto ya vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Eterno, y los Coanim, los Bene Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del Cohen Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los Coanim, Bene Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, y que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el Cohen hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, reach nijoach la Adonai, olor grato para el Eterno. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante del Eterno. Y los Coanim Bene Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el Cohen las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el Cohen lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es reach nijoach la Adonai, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Si la ofrenda para el Eterno fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el Cohen la ofrecerá sobre el altar. Y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. El Cohen la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es reach nijoach la Adonai, ofrenda de olor gratísimo delante del Eterno. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá con esta primera sesión de Torah de la parashá Vaikra, nuestra parashá número 24. Sobre esta base de todo lo que hemos desarrollado en esta sesión, vamos a estar desarrollando las próximas. Así que abrámonos en este Shabbat a esta tremenda energía que está disponible con nosotros.
Recuerde, y lo dije al principio, nuevamente la conciencia divina del 99% vuelve a penetrar sobre nuestro 1%. Este es día cuando nuestro universo es llenado de luz divina. Así que abrámonos para que esta vasija, que somos cada uno de nosotros, los Bene Israel, que esta vasija pueda ser llena cada vez más de esta luz divina. Vamos a hacer Kiddush todos. Kiddush en nuestras mesas de Shabbat, las ceremonias, los cánticos, las plegarias, y a disfrutar de la primera de las diferentes comidas en honor del Yom Shabbat. Bezrat Hashem continuaremos a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Así que, Haverai y Talmidai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes.